¿Y si una base olvidada tuviera el poder de inclinar el destino del mundo moderno? ¿Qué pasaría si un lugar sellado bajo toneladas de roca y hormigón pudiera, décadas después de su construcción, cambiar de nuevo el equilibrio de poder internacional? Imagina por un momento que el secreto mejor guardado de la Guerra Fría, oculto bajo las montañas de Crimea, no solo sobrevive al paso de los años, sino que renace con fuerza suficiente para estremecer a gobiernos, ejércitos y pueblos por igual. Así comienza la historia de la base subterránea de Balaklava y el arma que, tras medio siglo en las sombras, amenaza con redefinir el concepto de seguridad global. Cuando Crimea volvió a formar parte de Rusia en el año 2014, los militares no esperaron ni un solo día. En cuanto las banderas cambiaron y los mapas oficiales fueron actualizados, una serie de vehículos militares blindados apareció en la bahía de Balaklava. Bajo la mirada expectante de los locales, uniformados fuertemente armados descendieron hacia la entrada de la base subterránea, protegida por gruesas puertas de acero, oxidadas pero aún imponentes tras más de 2 décadas de abandono. La escena era digna de una película de espionaje. Focos iluminando la entrada, patrullas en movimiento y un silencio roto solo por las órdenes secas de los oficiales. Dicen los testigos que, durante días, nadie ajeno cruzó aquellas puertas. Solo los equipos de inspección, con autorización directa del alto mando ruso, entraban y salían, siempre en grupos pequeños, siempre de noche. Incluso los más veteranos del pueblo, acostumbrados a ver movimientos militares durante la era soviética, sintieron una inquietud desconocida. Había algo diferente en el ambiente, una tensión casi eléctrica. Durante semanas, aquellos equipos exploraron la base nivel por nivel, linterna en mano. Descendieron por escaleras que crujían bajo sus botas, atravesaron túneles donde el eco devolvía sus pasos, inspeccionaron cámaras selladas por el polvo y el tiempo. Nadie fuera de ese círculo supo exactamente lo que encontraron, pero pronto comenzaron los movimientos extraños. Convoyes de camiones cubiertos, escoltados por soldados con órdenes de disparar ante cualquier intento de acercamiento, salían cada noche de la base rumbo a destinos desconocidos. Los rumores no tardaron en brotar. Algunos vecinos aseguraban haber visto enormes contenedores siendo cargados con grúas especiales. Otros hablaban de cajas de metal marcadas con símbolos de advertencia nuclear. Y no faltaba quien juraba haber escuchado explosiones suaves, como si se estuviera probando maquinaria antigua o abriendo compartimientos sellados. Todo ocurría bajo la sombra, lejos de cámaras y periodistas. Nadie imaginó, sin embargo, que lo enterrado bajo esa roca pronto sacudiría al mundo entero. Semanas después de aquel despliegue, llegó el anuncio que heló a gobiernos y analistas. Rusia revelaba al mundo el Poseidón, un arma nuclear submarina autónoma capaz de destruir países enteros en apenas unos minutos. ¿Fue coincidencia que este anuncio surgiera justo después de la reapertura de Balaklava? ¿O estábamos ante el resurgir de proyectos secretos forjados en el corazón de la Guerra Fría, ahora reforzados por la ciencia y la tecnología del siglo XXI? Ignorar este misterio sería como caminar a ciegas junto a una amenaza capaz de borrar naciones sin previo aviso. La tranquilidad global, el equilibrio entre superpotencias e incluso nuestro propio futuro dependen ahora de lo que salió a la luz en las profundidades de Crimea. La historia nos ha enseñado que los secretos militares, cuando resurgen, rara vez lo hacen en silencio. Y Balaklava, con su pasado lleno de sombras y promesas de poder absoluto, representa quizá la advertencia más clara de nuestro tiempo. Pero, ¿qué era realmente Balaklava? ¿Por qué podría haber alterado el curso de la historia? Para entender su relevancia, debemos retroceder varias décadas y explorar el contexto en que fue concebida. Volvamos al origen para descubrir cómo una fortaleza bajo la montaña se transformó en el epicentro del miedo moderno y en un recordatorio de que los fantasmas de la Guerra Fría nunca duermen del todo. Antes de convertirse en mito, Balaklava fue un secreto cuidadosamente construido por el poder soviético. Su historia se remonta a los primeros años de la posguerra, cuando el mundo estaba dividido entre dos bloques irreconciliables, el este comunista y el oeste capitalista.
En esa época, la paranoia nuclear era el pan de cada día. Cualquier chispa podía desatar el apocalipsis. Bajo la superficie tranquila del Mar Negro late un secreto monumental. La base subterránea de Balaklava, un gigante invisible de la Guerra Fría. A simple vista, la bahía de Balaklava es solo una grieta estrecha en la costa de Crimea, envuelta por montañas escarpadas y acantilados que caen abruptamente al mar. Desde el agua, nadie podría sospechar que aquí se esconde el refugio más codiciado del siglo XX. Un escondite perfecto, invisible para cualquier enemigo. Durante siglos, este rincón fue codiciado por diferentes civilizaciones. Los griegos, en la antigüedad, construyeron fortalezas para proteger sus rutas comerciales. Los genoveses, en la Edad Media, levantaron murallas y torres de vigilancia. Los turcos, durante su dominio, convirtieron la bahía en un punto estratégico para sus flotas. Y más tarde, los rusos aprovecharon su geografía única para resguardar sus navíos de guerra. Cada civilización dejó su huella, pero ninguna tan profunda, literal y metafóricamente, como la que fue tallada dentro de la montaña por la Unión Soviética. Imagina una ciudad secreta y autosuficiente, excavada en la roca, capaz de albergar a más de 3.000 personas durante meses sin salir al exterior. Estamos hablando de una red de más de 3 kilómetros de túneles, almacenes repletos de provisiones, talleres de reparación de maquinaria, dormitorios para cientos de marineros y técnicos, y un canal subterráneo tan ancho que podía permitir la entrada de submarinos nucleares directamente al corazón de la montaña. Era una obra de ingeniería tan ambiciosa que, durante su construcción, participaron miles de obreros divididos en turnos de día y de noche durante casi una década. La construcción de Balaklava fue un proyecto envuelto en el más absoluto secretismo. Los obreros fueron traídos desde regiones remotas del vasto territorio soviético y alojados en campamentos aislados, bajo estricta vigilancia militar. Se les prohibía hablar del trabajo con extraños, y cada brigada solo conocía el tramo concreto que debía completar. Era un mosaico de información fragmentada. Nadie, salvo unos pocos ingenieros y altos oficiales, tenía la visión completa de lo que se estaba construyendo. Cualquier intento de preguntar más allá de lo necesario podía acabar con el traslado forzoso a otra región, o en casos extremos, con la desaparición de la persona. El propósito de la base era inequívoco: levantar un refugio indestructible para la flota submarina más poderosa de la Unión Soviética. Si el mundo llegaba al borde de una guerra nuclear, Balaklava debía ser la última línea de defensa, el santuario definitivo donde reparar, reabastecer y proteger los submarinos que garantizarían la capacidad de represalia del país. Era, en esencia, la apuesta final por la supervivencia ante el apocalipsis nuclear. De hecho, los ingenieros calcularon que ni las bombas más potentes de la época podrían destruir el complejo, gracias a las decenas de metros de piedra sólida que lo separaban de la superficie. Esta obsesión por la supervivencia bajo tierra no era exclusiva de la Unión Soviética. En Estados Unidos, por ejemplo, durante la misma época, se construyeron cientos de búnkeres secretos y silos de misiles intercontinentales, como el famoso NORAD en Colorado, un complejo subterráneo capaz de resistir ataques nucleares directos. Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, también excavó refugios y fábricas bajo montañas para proteger su industria bélica de los bombardeos aliados. Pero Balaklava destacó por su doble función. No solo era refugio, sino también astillero y base operativa para submarinos atómicos, algo prácticamente sin precedentes en el teatro militar mundial. Subestimar la magnitud de esta base es ignorar la brutal competencia entre superpotencias para sobrevivir a una guerra total. Balaklava no era solo un búnker, era una ciudad subterránea con su propio sistema de ventilación, filtros contra radiación y armas químicas, depósitos de agua potable, generadores eléctricos, reservas de alimentos para meses y un hospital completamente equipado. Las puertas blindadas, de más de 5 toneladas cada una, podían sellarse en segundos y resistir el impacto de una explosión nuclear cercana. En la vida cotidiana de la base,
Los marineros y técnicos vivían bajo una disciplina férrea. El sol no entraba jamás, el aire era reciclado y filtrado, la humedad era constante, y el eco de los pasos en los túneles deformaba las voces hasta volverlas irreconocibles. Algunos soportaban semanas sin ver la luz natural, hasta que el relevo permitía salir a la superficie. El aislamiento psicológico era tan duro que los mandos organizaban actividades de ocio, proyecciones de cine y bibliotecas subterráneas para evitar el colapso nervioso del personal. No obstante, muchos no resistían y solicitaban ser transferidos a otras instalaciones. Pero lo que alguna vez fue un secreto enterrado, hoy amenaza con resurgir. El regreso de Crimea a Rusia y la reapertura de la base han reactivado viejos temores y nuevas armas. Los paralelismos históricos son inquietantes. Así como la reapertura de viejas minas de uranio en África reavivó conflictos olvidados, el renacimiento de Balaclava ha puesto en alerta a los servicios de inteligencia occidentales que, durante años, monitorearon cualquier actividad inusual en la península. ¿Qué misterios resisten tras esas puertas blindadas, aquellas que ni los más altos mandos podían cruzar? En lo profundo de la montaña, no todos los pasillos llevaban a lugares accesibles. Había zonas restringidas incluso para oficiales veteranos. Solo unos pocos elegidos recibían el permiso, o la carga, de adentrarse en los niveles más secretos. Aquí, el secretismo alcanzaba cotas extremas: doble verificación de identidad, patrullas armadas en cada esquina y sistemas de alarma conectados directamente con el alto mando en Moscú. La vigilancia era tan estricta que, según relatos de antiguos empleados, un simple error en el protocolo podía acarrear arresto inmediato. Los rumores flotaban en los corredores sombríos. Se susurraba acerca de armas impensables, torpedos capaces de borrar ciudades enteras, submarinos invisibles y proyectos que, con solo existir, podían transformar el destino del planeta en un instante. La leyenda del archivo del día del juicio creció con cada año. Algunos afirmaban que se trataba de una colección de informes ultrasecretos sobre experimentos nucleares, tecnologías de camuflaje revolucionarias y prototipos de armas biológicas y químicas que nunca llegaron a desplegarse oficialmente. Otros hablaban de laboratorios donde científicos, bajo presión, desarrollaban sistemas de inteligencia artificial rudimentarios para guiar misiles y torpedos sin intervención humana. Entonces llegó el colapso de la Unión Soviética en 1991. De un momento a otro, la base quedó vacía. Los soldados y técnicos que permanecían en sus túneles fueron evacuados apresuradamente, y en el caos del cambio de régimen, saqueadores y buscadores de tesoros lograron colarse en algunas áreas superficiales. Robaron cables de cobre, herramientas, incluso mobiliario. Sin embargo, las puertas más fortificadas resistieron cualquier intento de apertura. Nadie logró violarlas. Aquello realmente peligroso, o valioso, permaneció bajo llave, inalterado en la penumbra. Las historias sobre sonidos metálicos y luces extrañas en los corredores se multiplicaron, alimentando la mitología popular. Con el paso de los años, bajo control ucraniano, Balaclava se transformó en museo. Los visitantes recorrían los niveles superficiales, admirando la magnitud de la ingeniería y escuchando relatos de la Guerra Fría. Sin embargo, los corredores más profundos, los depósitos sellados y los accesos ocultos jamás se abrieron al público. Eran territorio prohibido. Algunas puertas ni siquiera figuraban en los planos oficiales. Los guías, ante preguntas incómodas, respondían con evasivas o simplemente cambiaban de tema. El misterio persistía, y con él, la sensación de que algo importante seguía oculto bajo la montaña. Las leyendas crecieron con el tiempo. Ex empleados y curiosos clandestinos contaban historias de archivos cubiertos de polvo, advertencias de radiación y contenedores tan pesados que solo grúas especiales podían moverlos. Otros relataban vigilancia inusual en ciertos sectores. Patrullas dobles, cámaras recién instaladas, un despliegue inexplicable para un simple museo. Incluso hubo intentos de documentar la base en documentales independientes,
pero la mayoría de los proyectos terminó abruptamente, algunos por presiones oficiales y otros por misteriosas fallas técnicas en el equipo de grabación. ¿Sobrevivieron los secretos de la base al derrumbe del imperio o fueron evacuados en silencio, protegidos por capas de misterio y burocracia? ¿Permanecen ocultos esperando su momento o ya circulan en las sombras del poder global? Un caso similar ocurrió con la base estadounidense de Dulce, en Nuevo México, donde se especula que proyectos de armas avanzadas y experimentos biotecnológicos aún perviven bajo tierra, listos para ser activados si la situación internacional lo requiere. Ignorar la persistencia de estos secretos, capaces de atravesar la caída de imperios, nos deja vulnerables ante amenazas que pueden renacer disfrazadas. Cuando los archivos emergen de la oscuridad, pueden sacudir el equilibrio del planeta entero. La historia de la estación de radar Duga, también en Ucrania, es otro ejemplo. Tras años de abandono, documentos clasificados hallados en sus instalaciones revelaron detalles sobre sistemas de comunicación militar que influyeron en el desarrollo de nuevas tecnologías de vigilancia electrónica en el siglo XXI. Pero ¿qué ocurre cuando una superpotencia decide reabrir esas puertas? El retorno de Crimea a manos rusas marcó el inicio de una nueva era de incertidumbre. Un proyecto concebido en los años 60, enterrado y silenciado durante décadas, resurge justo cuando el mundo tiembla ante una posible nueva carrera armamentista. El Poseidón ha despertado. Todo cambió tras el regreso de Crimea a la Federación Rusa. Equipos militares descendieron a los túneles más profundos de la antigua base de Balaklava. Allí, tras puertas blindadas selladas por más de 2 décadas, encontraron archivos cubiertos de polvo, planos detallados y prototipos, ocultos bajo capas de secreto y concreto. La inspección reveló mucho más que simples reliquias de la Guerra Fría. Ingenieros, expertos en tecnología militar y especialistas en armas nucleares se volcaron al análisis de los hallazgos. Durante noches enteras, convoyes armados transportaron documentos y piezas hacia Moscú, lejos de ojos curiosos. En unos pocos meses, la cúpula rusa tomó una decisión definitiva. La ciencia moderna podía revivir un sueño soviético olvidado. Así, el ultrasecreto proyecto Status 6 recibió un nuevo nombre y una nueva vida: el Poseidón. La historia está llena de ejemplos similares, donde tecnologías aparentemente obsoletas han sido recuperadas y modernizadas. Basta recordar el caso del avión estratégico estadounidense B-52, diseñado en los años 50, que aún hoy sigue volando tras decenas de actualizaciones. ¿Pero qué es el Poseidón? Es un torpedo nuclear autónomo, diseñado para cruzar miles de kilómetros bajo el océano, eludiendo cualquier defensa conocida. Su carga puede provocar tsunamis radioactivos, borrar costas enteras y dejar ciudades inhabitables durante generaciones. Imagina un artefacto de más de 20 metros de longitud, capaz de navegar a profundidades superiores a 1 kilómetro y a velocidades que superan los 100 kilómetros por hora, guiado por inteligencia artificial y prácticamente indetectable para los sistemas de sonar convencionales. Su mera existencia desató el pánico en Occidente. Gobiernos y expertos comprendieron de inmediato que ningún escudo antimisiles ni barrera naval podría detener semejante arma. El temor a quedar indefensos convirtió al Poseidón en el emblema de una nueva y peligrosa rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, informes filtrados por la OTAN revelaron que los analistas militares consideraban al Poseidón como un cambio de juego estratégico, comparable solo con la introducción del misil balístico intercontinental en la década de los 50. El equilibrio nuclear, ya frágil, se hizo aún más inestable. El resurgimiento del Poseidón reabrió el escenario de destrucción mutua asegurada, pero ahora con amenazas imposibles de predecir o neutralizar. Un secreto del pasado, desenterrado y mejorado, amenaza la supervivencia misma de naciones enteras. La historia ofrece paralelos inquietantes. En los años 80, la crisis de los misiles en Europa llevó al despliegue de armas de alcance intermedio, generando un clima de tensión que solo se disipó tras arduas negociaciones y tratados de desarme. Hoy, con el Poseidón,
el fantasma de la carrera armamentista vuelve a tomar protagonismo. Comprender este ciclo oculto, del olvido al renacimiento de armas letales, es vital. La propia historia de la tecnología militar demuestra que lo que hoy se considera inservible, mañana puede convertirse en el eje de una nueva estrategia de dominación. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los británicos recuperaron antiguos cañones navales para defender Londres durante el Blitz. La clave está en la capacidad de adaptación y en la memoria institucional de los estados. Ahora examinemos qué advertencias y lecciones nos deja la historia de Poseidón y de la base de Balaclava. El peligro no reside solo en la tecnología, sino en los ecos de decisiones tomadas en la sombra. ¿Qué puede enseñarnos el Poseidón sobre el futuro de la seguridad mundial? La historia jamás desaparece bajo el polvo. Aquello que ignoramos o consideramos muerto puede regresar, transformado en pesadilla, en cualquier momento. El caso de la bacteria del anthrax, resurgida en Siberia tras el deshielo de antiguos laboratorios secretos, ilustra cómo los riesgos del pasado pueden reaparecer de formas inesperadas. Los archivos olvidados y las instalaciones selladas no garantizan seguridad. Cuando los gobiernos cierran puertas y esconden proyectos, el pasado queda latente, listo para resurgir disfrazado de nuevas amenazas. Lo enterrado puede despertar y sacudir la aparente calma del mundo. La experiencia de Chernóbil, donde la falta de transparencia agravó la catástrofe, es otro recordatorio de las consecuencias de ocultar información sensible. La base subterránea de Balaclava no es solo un símbolo de la paranoia de la Guerra Fría. Es una advertencia activa. Sus túneles, ocultos durante décadas, protegieron documentos y experimentos que, bajo nuevas manos o circunstancias, podrían alterar el curso global. Creer que la tecnología antigua o los informes polvorientos son inofensivos es un error peligroso. La historia de los laboratorios secretos de Fort Detrick en Estados Unidos, donde investigaciones sobre armas biológicas fueron suspendidas y luego reactivadas bajo supervisión internacional, demuestra la facilidad con que los viejos proyectos pueden recuperarse. El avance científico nunca se detiene. Lo que era fantasía hace medio siglo hoy es posible. Armas como Poseidón, inconcebibles durante la construcción de Balaclava, son ahora una realidad, impulsadas por descubrimientos recientes. Así, ideas archivadas se transforman en amenazas concretas, capaces de cambiar el destino de países enteros. El desarrollo de la computación cuántica o la inteligencia artificial militar, por poner ejemplos, genera temores similares. Herramientas que podrían escapar al control humano y redefinir la guerra en el siglo XXI. El secretismo convierte cada búnker y archivo en una caja de Pandora. Cuando la seguridad nacional justifica el ocultamiento, el riesgo de perder el control sobre lo almacenado en las sombras crece año tras año. Lo que no se vigila puede emerger en el peor instante y afectar a millones sin previo aviso. Los escándalos de filtraciones, como los de Wikileaks o Edward Snowden, han mostrado cómo información clasificada puede cambiar el curso de la política internacional de un día para otro. Por eso, la memoria histórica y la transparencia resultan imprescindibles. Solo si la sociedad exige cuentas claras y no olvida los errores pasados, podrá evitar que la ambición, la negligencia o la codicia abran de nuevo las puertas del desastre. La diplomacia, el diálogo constante y la vigilancia activa son las únicas barreras frente a un futuro reescrito por secretos mal guardados. El proceso de desarme nuclear, con inspecciones mutuas y tratados como el START, es un ejemplo de cómo la cooperación puede reducir riesgos, aunque nunca eliminarlos por completo. Aquí la vigilancia ciudadana y el periodismo de investigación cobran un papel vital. Son estas voces quienes pueden descubrir peligros ocultos, pedir explicaciones y desafiar la opacidad. En una era donde la información viaja en segundos, la responsabilidad colectiva de controlar al poder es la última defensa contra el regreso de antiguos fantasmas. Casos como el descubrimiento de almacenes ilegales de armas químicas en Siria, gracias a denuncias anónimas y trabajo periodístico, demuestran la importancia de la sociedad civil en la prevención de tragedias.
Ignorar estas lecciones es condenarse a tropezar 2 veces con la misma piedra. Si olvidamos las advertencias de Balaclava o subestimamos el renacer de armas como Poseidón, las consecuencias podrían ser irreversibles, afectando no solo la estabilidad global, sino también la vida de cada uno de nosotros. El ejemplo de la crisis de los misiles en Cuba, donde el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear por la acumulación de secretos y malas interpretaciones, permanece como recordatorio de la fragilidad del equilibrio internacional. Pero, ¿cómo se gestó este renacimiento de peligros? La reapertura de Balaclava y el surgimiento de Poseidón nos obligan a mirar más de cerca los secretos que el pasado nunca soltó del todo. La experiencia de Alemania tras la caída del muro de Berlín, cuando se descubrieron archivos de la Stasi que revelaban décadas de espionaje interno y externo, es un recordatorio de que los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, aunque sea tarde. El pasado nunca muere del todo. Bajo nuestras ciudades, en túneles olvidados y bóvedas selladas, los secretos de antiguas potencias sobreviven, aguardando el instante preciso para regresar. ¿Qué harás tú cuando esos secretos emerjan, alterando la realidad que creías estable? La decisión de enfrentarlos o ignorarlos puede marcar la diferencia entre la paz y el desastre. Durante décadas, Balaclava fue una sombra en el mapa, un nombre apenas susurrado bajo la superficie de Crimea. Allí, entre roca y acero, se forjaron proyectos militares tan ambiciosos que, de saberse, habrían cambiado el curso del mundo. Ahora, tras la reapertura de sus puertas y la aparición de armas como Poseidón, la verdad es innegable. Los ecos de la Guerra Fría persisten, invisibles pero decisivos, en cada movimiento de las superpotencias. La historia de la base norcoreana de Punggye-ri, donde se realizaron pruebas nucleares en túneles excavados bajo la montaña, muestra que la estrategia de ocultar el poder bajo tierra sigue vigente en el siglo XXI. Pregúntate, ¿cuántos otros complejos, tecnologías o expedientes siguen ocultos bajo tierra, esperando su momento para inclinar el equilibrio global? Lo que sucedió en Balaclava no fue solo un acto militar, fue una advertencia. Si el pasado no se vigila ni se comprende, puede volver con una fuerza capaz de sacudir los cimientos de nuestra existencia. El ejemplo del sarcófago de Chernóbil, donde los residuos nucleares siguen siendo una amenaza, recuerda que la gestión del legado peligroso es una tarea que nunca termina. La indiferencia de hoy puede costar la paz de mañana. Mientras la tecnología avanza y los archivos secretos se abren, quienes decidan ignorar o mirar hacia otro lado quedarán a merced de quienes dominan las sombras. La seguridad internacional ya no depende solo de ejércitos visibles o tratados firmados, sino de la capacidad colectiva para descifrar las piezas invisibles del tablero. Experiencias como la proliferación de armas nucleares en Pakistán e India, donde la falta de transparencia llevó a una peligrosa competencia regional, subrayan el papel de la vigilancia global. Pero, ¿qué puedes hacer tú, desde la distancia, frente a revelaciones de semejante magnitud? Todo comienza con la conciencia. Observa, cuestiona, aprende. Mantente informado. Exige claridad. Solo así podrás detectar los riesgos antes de que se conviertan en amenazas irreversibles. Participa en debates públicos. Apoya organizaciones que promuevan la transparencia y, sobre todo, no des por sentada la estabilidad actual. El caso de Balaclava nos enseña que cada nación, cada individuo, debe decidir si será cómplice de la ignorancia o centinela del futuro. Los secretos no se desvanecen, simplemente esperan a ser descubiertos, para bien o para mal. Está en tus manos elegir tu rol ante el abismo tecnológico y político que se avecina. Recuerda que la historia no se repite, pero sí rima, y solo quienes están preparados para escuchar sus ecos pueden evitar el desastre. Y si crees que esto es solo historia antigua, piénsalo de nuevo. Hay más túneles, más búnkeres, más archivos sellados dispersos por el mundo. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que puedan traer a la superficie? La respuesta depende de nuestra memoria, nuestra vigilancia y nuestra voluntad colectiva de aprender de los errores del pasado. Porque,
Como demuestran Balaclava, Poseidón y tantos otros ejemplos, el verdadero peligro yace no solo en lo que se construye bajo tierra, sino en lo que se olvida bajo el peso del olvido.